Hola niños y niñas de sexto básico, bienvenidos a una nueva clase de lenguaje en donde aprenderemos las características de otro texto literario, el cuento. Los invito a comenzar. Bien, para comenzar, lo primero que debemos tener claro es qué es un cuento. Y este es una de las primeras manifestaciones literarias y narrativas del ser humano, junto con el mito, las fábulas y las leyendas, todos textos que ya hemos estudiado. El cuento se caracteriza por ser una narración breve, que relata una historia ficticia, protagonizada por un número reducido de personajes y desarrolla, generalmente, un acontecimiento central, sin detallar mayormente acciones secundarias. Existen dos tipos generales de cuento, con sus respectivos subgéneros. El primero de ellos son los cuentos populares, que son narraciones transmitidas a través de diferentes generaciones y contadas con ciertas variaciones respecto a la historia original. En muchos casos se desconocen los autores, debido a que en los orígenes los cuentos eran narrados en forma oral y no quedaron registro de sus creadores. Algunos ejemplos de cuentos populares son las fábulas, los mitos y las leyendas. En segundo lugar, encontramos los cuentos literarios, que consisten en narraciones cuidadosamente elaboradas y con una intención determinada. Son producto de un riguroso trabajo del autor, capaz de crear una historia con un clima particular que genera emociones en un público específico. Por ejemplo, no es lo mismo un cuento para niños que uno para adultos. Y estos son con los que vamos a trabajar en estas clases. Pero, ¿qué características tienen estos cuentos literarios con los que vamos a trabajar? Primero, pueden estar narrados en primera, segunda o tercera persona. Es decir, quien nos cuenta el relato puede estar dentro de la historia como también puede estar fuera. Además, son narraciones breves, con una trama simple y con muy pocos personajes. Causan emociones en el lector de manera muy rápida y finalmente pueden abarcar una infinidad de temáticas o subgéneros como fantásticos, infantiles, policiales, realistas, cómicos, de terror, de hadas o de misterio, entre otros. Vamos a recordar algunos elementos básicos del cuento o de toda narración que ya conocemos. Uno de ellos son los personajes. Los cuentos narran historias que son vividas por los personajes. Estos son seres ficticios que realizan las acciones de un relato y se clasifican de acuerdo al grado de participación que tienen en la historia. Es así como encontramos personajes principales como el protagonista, que es el personaje central de la historia, y el antagonista, que es el enemigo del protagonista o aquello que se opone a que logre su objetivo. También encontramos personajes secundarios, que son los personajes que participan en el relato, pero en menor medida que el protagonista. Otros elementos básicos del cuento son el lugar y el tiempo en donde se desarrollan las historias. Generalmente, los acontecimientos de este tipo de texto ocurren en espacios acotados. El tiempo varía de acuerdo con lo que se cuenta, pero suele ser muy vago, remoto e impreciso, lo que le da un encanto especial a esta historia y contribuye a desarrollar la imaginación de todos los lectores. Aquí encontramos frases muy características al inicio de los cuentos que ayudan a crear el ambiente, por ejemplo, el érase una vez, había una vez o hace muchos años. Otro elemento básico también que encontramos en el cuento es la trama o argumento, la que se ordena en una secuencia narrativa que estudiaremos a continuación. Tal como les decía anteriormente, el cuento, al igual que otros textos narrativos que hemos estudiado, como el mito, la leyenda, la fábula, ordena su trama o argumento por medio de una secuencia narrativa. Esta corresponde a una situación inicial, que es el estado inicial del relato, donde se presentan los personajes, el espacio y el tiempo en que se sitúa la narración. Continúa con un quiebre, que es el problema que rompe el equilibrio inicial de la historia y desencadena todas las otras acciones. Luego, un desarrollo, que es la acción o acciones que buscan resolver el problema o conflicto, para terminar el desenlace final, que es la acción que soluciona el problema. Se vuelve aquí a la situación inicial o se origina una nueva situación.
Bien, niños y niñas de sexto básico, eso ha sido todo por hoy en la clase del cuento. Recuerden que cualquier consulta la pueden realizar por medio de Classroom, correo electrónico o WhatsApp. Muchos cariños y cuídense.